Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana, aquí en nuestro espacio de entrevistas políticas, vamos a hacer una entrevista que tiene algo de económica también. Vamos a conversar con Diego Macera, que es el gerente general del Instituto Peruano de Economía y economista él mismo. Vamos a conversar sobre los anuncios en los programas de gobierno y también sencillamente por declaraciones de los candidatos presidenciales y su real costo, que no siempre es enfrentado, digamos, por quienes hacen los anuncios, su viabilidad y su racionalidad, lo conveniente o inconveniente que puede ser llevar adelante las ideas que proponen. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mario. Gracias por la invitación. A ti por atendernos, como siempre. Ayer has publicado un artículo en el que te ocupas de esto que acabo de mencionar, pero enfocándolo específicamente en las ofertas de empleo público masivo. Vamos a abordar esa materia, pero primero vayamos a la idea general. Los candidatos presidenciales, candidatos y candidatas presidenciales, hacen ofertas y no necesariamente han hecho el cálculo, o si lo han hecho, lo mantienen en secreto, de lo que costaría sacar adelante esas ideas, o si es que han hecho el cálculo, ese cálculo no siempre es acompañado, digamos, por el resultado adecuado. Por ejemplo, un candidato ha hablado de bonos de 600 soles a lo largo de todo un año para 5 millones de familias, 5 millones de beneficiarios. Y luego, cuando se le ha hecho la matemática de ese cálculo, pues no ha sabido realmente explicar cómo había hecho o planteado las cifras originales. Cuando tú miras a lo que postulan los candidatos presidenciales, ¿tienes la impresión de que hay matemática seria detrás de esas propuestas en general? Respuesta corta es no. Hay algunas propuestas que son bastante simples de hacer la matemática. Esta de los bonos por la cantidad de personas que quieres tener es una multiplicación simple. Eso se debería poder contrastar inmediatamente con el presupuesto disponible y en menos de un minuto determinar que es absolutamente inviable. Sí. ¿No? De hecho, son más de un candidato de los que están con esta idea, aunque algunos, por supuesto, han sido bastante más agresivos, ¿no? Con los 600 soles por todo el año. Hay otras propuestas que de repente son un poquito más difíciles de estimar el costo, ¿no? Inversiones de repente en infraestructura, ¿no? O ampliación de X colegios o tantos hospitales por año, ¿no? O este que mencionabas de los empleos públicos, pero la verdad que muchas de esas tampoco que son demasiado complicados de estimar. Y yo sí creo que debería poder ser una nueva parte de los planes de gobierno de la siguiente elección, tener un balance fiscal mínimo de las propuestas que estás poniendo sobre la mesa. La verdad es que si uno revisa los planes, nosotros hemos revisado los planes de las agrupaciones, de todas las que están liderando las encuestas, y la verdad que ninguno explica con un mínimo detalle cuál es la fuente de recaudación o cuánto va a costar la iniciativa que se está poniendo sobre la mesa. Entonces, al final, lo que a uno le da la percepción que estamos más en una feria de promesas. Algunas, la verdad que, más allá de que son tan inviables, que ya se convierten prácticamente en mentira directamente de parte del candidato. No es que sean simplemente una mala idea difícil de implementar, es simplemente que no se puede. ¿Puedes dar unos cuantos ejemplos de esto último? El del bono, por ejemplo, es uno clarísimo, ¿no? La multiplicación ahí eran 36.000 millones de soles, sí. ¿no? Que es más que todo el presupuesto del sector. El bono que ofrece el candidato César Acuña, estamos hablando. Correcto. Otro ejemplo, para no concentrarnos en un solo candidato, otro ejemplo de estas ofertas que ya lindan con la mentira inevitablemente. Cualquiera de estas que ancla el 6% del PBI o hasta el 7%, o por ahí creo que escuché el 10% del PBI a gastos en educación o salud, no, eso tampoco te aguanta ningún análisis fiscal. No estás hablando de pasar de un déficit fiscal proyectado al 2026 del 1 o 2% a de repente pues del 6, 7 u 8%. Es absolutamente inviable tener
gastar 6 o 7% del PBI en un solo sector cuando tu cuando tu presión tributaria es de 14% del PBI. Estarías hablando pues de que la mitad de lo que recauda se va a un solo sector, es absolutamente imposible. Y lo otro bien fácil es el que comentaba ayer, ¿no? el de la generación de empleos públicos. Había un candidato que había hablado de 5 millones de empleos, que había sido el más generoso, pero hay otro ¿Qué candidato es hablado, este? el señor Lescano, en Acción Señor Popular. Lescano. Sí, había hablado de 5 millones, luego había otros candidatos que habían hablado de 2 millones en Podemos Perú, Sí. y otros habían hablado de 1 millón, eso creo que era Juntos por el Perú, la señora Mendoza. Otros habían tenido el mismo plan, pero no habían puesto un Una monto. cifra. Ahora, aún así, si nos quedamos en el rango inferior, ¿no?, de 1 millón de personas, eso también es inviable. Estamos hablando de 15.000 millones de soles, que como decía en la columna, eso es equivalente a 5 veces la planilla de todas las municipalidades del Perú. De nuevo, ya linda con la mentira, ¿no? Es algo absolutamente inviable. Ok, es inviable o impracticable, pero además, decías tú en la columna, es una mala idea. Aún si fuera viable, no sería razonable. Sí, correcto. En este caso en particular, lo que yo decía era, mira, el tener al gobierno como una agencia de empleos típicamente ha resultado en prácticas de corrupción, en prácticas de clientelismo. Clientelismo, claro. Sí, clientelismo, ¿no? Porque claro, acá hay un toma y daca, ¿no? Yo te estoy dando trabajo, ¿no? A cambio hay alguna suerte de filiación política que te pido. Y además lo que terminas haciendo acá es desnaturalizando por completo la labor del Estado, ¿no? Porque se entiende que el Estado necesita contratar personas, por supuesto, para otorgar servicios públicos, ¿no? Necesitas gente que esté para la provisión de justicia, agua, seguridad, etcétera. Claro, ¿no? infraestructura, sí. Pero lo que no puedes es poner la carreta delante de los caballos y decir, oye, voy a contratar personas, ¿no? Ese es mi objetivo, y de ahí veo a qué se dedican. Claro. Cuando haces eso es que terminas teniendo los problemas que vimos también durante el primer gobierno del presidente García. Con el país. Con el país, precisamente, sí. ¿No? Que era un programa en los 80 pensado con esta lógica, ¿no? Primero contrato personas, ¿no? Primero contrato y después ya veré qué ocupación y después veo qué hago, ¿no? Y si no encuentro nada para que hagan, pues, no sé, como decían, cavarán un hueco y lo taparán. ¿No? Pero eso es lo que termina pasando cuando planeas ocupaciones, que de hecho los candidatos mismos no han explicado muy bien a qué cosas se van a dedicar estas 2, 3, 5 millones de personas. Lo que dicen es, bueno, algunos piensan, o algunos ponen, oye, construirán colegios, ¿no? Y construirán hospitales, además como si esto fuera, ¿no? Como si pudieras poner a 2 millones de personas fácilmente a construir colegios y hospitales. Sí, y aparte de que esta idea no es razonable, es una iniciativa, digamos, que atraviesa el espectro político. Esto no distingue a los candidatos tradicionalmente identificados con la derecha o con la izquierda, es decir, en todo el espectro hay ofertas de esa naturaleza. Sí, en todos lados se encuentran ofertas de este tipo, algunas de repente son un poco más marcadas que en otra. No, pero es verdad que en todos lados se encuentran ofertas que son impagables y además creo que más allá de eso, en ningún lugar encuentras espacios de cómo se va a pagar o un balance fiscal, porque de ahí la salida fácil también ha sido en estos días, oye, ¿cómo lo vas a pagar? Bueno, vamos a cobrarle a las empresas que deben un montón de plata a la SUNAT, ¿no? Que no es la salida facilista al problema, ¿no? Acá hay dos respuestas facilistas, una es esa y el otro cuando se le pregunta cómo van a generar empleo, vamos a generar un montón de empleo público. Entonces, las dos son salidas que evitan responder las preguntas realmente complicadas, ¿no? O sea, la pregunta complicada de generación de empleo, no, la respuesta no puede ser voy a generar empleo público, ¿no? La respuesta tiene que ir por cómo voy a promover inversión privada, cómo voy a mejorar la productividad de las personas, cómo voy a empujar el mercado laboral formal con empleo sostenible, ¿no? Por ahí tiene que ir la respuesta. Y en lo que concierne a la observación que has hecho acerca de la SUNAT, claro, se pueden quitar exoneraciones y ciertamente eso supondría en principio
el cobro de más impuestos. Pero por otro lado, parecería que lo que están diciendo es que los casos en los que determinadas empresas o determinados individuos están disputando o discutiendo con la SUNAT el cobro que les quieren hacer, pues va a ser dejado de lado y se les cobra coactivamente de frente. Eso no es tampoco materializable. No, eso no es parte de lo que puede hacer en un orden legal y el Congreso. Sí, claro. Eso es un tema que está en el Poder Judicial o está en el Tribunal Constitucional, dependiendo del caso, y ahí no hay nada que pueda decir el Ejecutivo o que deba decir el Ejecutivo o el Congreso. Más aún, en algunos casos que están en litigio, la SUNAT tendrá razón, en otros casos el contribuyente tendrá razón. Decir que vamos a cobrar unilateralmente esa deuda es inviable y además es erróneo. Claro, es otra de estas falsedades recubierta de discurso que suena ahora mucho mejor, amable. Mucho mejor sería que la propuesta fuera por cómo vamos a hacer que las contingencias tributarias, que las deudas tributarias no vayan a durar o no duren pues 5 o 15 años, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el proceso tributario muchísimo más predecible de aquí en adelante? ¿No? Pero de nuevo, esa es una discusión un poco más difícil a la cual no se meten. Ahora, otro recurso habitual en los candidatos es decir las medidas que van a tomar en el futuro inmediato, es decir, llegamos y antes de fin de año va a ocurrir la tal o cual cosa. Cosas que tienen impacto económico y que requieren, por supuesto, desembolso. Pero lo cierto es que el presupuesto de este año ya está cerrado. Entonces, también por allí puede haber una falsedad, o de hecho la hay. Sí, porque tienes poco espacio para reacomodar el presupuesto. Ya ha llegado julio, agosto, sobre todo en un contexto agosto, ¿no? Sobre todo ya en un contexto de pandemia, ¿no? Lo que puedes mover ahí es poco. No, más hay algunos que están proponiendo también crear ministerios nuevos, ¿no? o reordenar los ministerios. Esto también tiene por supuesto que tiene que pasar por Congreso primero, ¿no? Pero también tiene un obvio gasto de plano, ¿no? Un presupuesto así en esqueleto te puede costar 30, 40 millones de soles sin ningún programa. ¿No? A eso agrégale además que tienes que meterle pues lo que el ministerio ya va a ejecutar. Aquí hay más propuestas, no hay por ahí alguno creo que mencionaba el Ministerio del Deporte, por ejemplo, ¿no? Otros mencionaban unificar ministerios, lo cual me hace un poco más de sentido, no, pero sí hay que tener en cuenta que hay varios que están buscando nuevas instituciones públicas, y cada una de ellas, por simple burocracia, ya tiene un peso sobre el gasto fiscal. Ahora, en la experiencia de ustedes, este tipo de propuestas en una segunda vuelta se vuelven más claras y distintas, digamos, en medio de la selva de, no sé, 17 candidaturas o lo que fuese. Unos dicen una cosa, los otros dicen la otra, y nadie tiende a sujetar a los candidatos a su oferta económica específica. Pero en una segunda vuelta ya hay poco entre lo cual deslindar, ¿no? Sí, no, aparte tienes un poco más de escrutinio público, ¿no? Hoy día hay que prestarle atención a, no sé, 6, 7, 8 candidatos que están claro, liderando las encuestas, ¿no? Entonces, claro, no tienes tiempo para concentrarte en todo con la profundidad que uno quisiera. No, pero ya cuando quedan dos, no, ya sus propuestas son analizadas con muchísimo más detalle, qué cosa dice. Y eso, sí, perdón, en la experiencia de ustedes, ¿eso hace que los candidatos mismos se tomen más en serio las propuestas y busquen, digamos, pasarlas en limpio por lo menos? Mira, eso, y además se empiezan a dejar algunas otras de lado, ¿no? O sea, que fue, ¿no?, la experiencia que hubo con la hoja de ruta. Humala. Exactamente, ¿no? Se empiezan a actualizar el plan de gobierno, ¿no? De hecho, hay algunas pues que pueden tener algún costo político que en realidad nadie identificó que están en el plan de gobierno, y hay varias, y que una vez que ya se llega a segunda vuelta, dice, oye, ¿y este parrafito que estaba aquí, cómo se hace? Claro. No, eso hay que explicarlo un poquito mejor. Pero, sin embargo, lo que no llega a veces a dar la vuelta a partir de ya esta segunda jornada es el Congreso, ¿no? Porque el Congreso lo elegimos ahorita. ¿No? Y el Congreso en teoría es elegido bajo ese mismo plan de gobierno y con esas mismas ideas. Sí. ¿No? Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado, porque algunas de las promesas que se hacen ¿no?, durante la primera vuelta quedan ancladas solamente en primera vuelta porque elegimos Congreso ahí.
Sí. Ustedes van a publicar un documento con esta, digamos, mirada con lupa que han hecho en las propuestas económicas de los distintos candidatos presidenciales y partidos. Sí, sí, estamos publicando ahora un documento que son 5 pilares económicos principales, ¿no? Que nosotros vemos como lo consubstancial del sistema económico, que ¿no? Macroeconomía estable, apertura comercial, libertad económica, institucionalidad y rol del Estado, ¿no? Y identificar cuáles de los planes de gobierno que están liderando tienen algunos riesgos en esta suerte de matriz. Y luego ya por algunos temas específicos, educación, salud, infraestructura, ver más o menos qué ofrecen y cómo se podría pagar. Ahora, lo ideal, de repente ya de cara a segunda vuelta, sería hacer un balance fiscal de los planes que pasan. Claro. ¿No? ¿No? Y implementar. Este documento que mencionas, ¿cuándo lo van a divulgar? Me imagino que lo colgarán en las redes. Sí, debería estar a finales de la próxima semana en redes sociales. Muy bien. Para terminar, con un tema que ya no tiene que ver exactamente con las elecciones, sino con la cuarentena focalizada que aparentemente termina este domingo. Bueno, hemos pasado un mes de nuevo con una serie de negocios paralizados, con una actividad reducida. En fin, ¿qué impacto tendrá este mes en los cálculos de lo que será el PBI del año en curso? ¿Cuánto nos ha febrero, ¿te refieres? Sí, o sea, de este mes, pero para el año en su conjunto, ¿no? Visto sí, en conjunto, sí. A ver, creo que es generoso llamarle focalizada igual, ¿no? Esto ha sido bastante amplio, a pesar de que ha sido por regiones, la focalización ha sido pues más bien un poco pobre, pero bueno. El impacto de febrero no ha sido ni de cerca tan fuerte como lo que tuvimos en las cuarentenas del año pasado. Probablemente sí nos va a poner con un primer trimestre en negativo. A comienzos de año esperábamos que el primer trimestre estuviera en positivo. Ahora con el anuncio y lo que ha pasado en febrero, probablemente sí estamos en negativo, pero las expectativas para el año, por lo menos para nosotros, siguen estando en torno al 10% de expansión en el 21. Y las, digamos, licencias que va a concederse a partir del 1 de marzo, los aforos y los negocios, los restaurantes, por ejemplo, que van a poder recibir gente, ¿suponen un cambio importante respecto de lo que ha sido febrero o es solamente algo marginal y probablemente marzo resulte como febrero a la larga? Yo creo que en términos agregados de producto de PBI grande, probablemente no sea demasiado distinto, pero lo que va a pasar a partir de marzo es que ya las cifras de crecimiento interanual no van a hacer mucho sentido, ¿no? Que vamos a empezar a ver crecimientos pues, del 20% cuando comparamos con marzo del año pasado, ¿no? 40% cuando comparamos con abril del año pasado. Claro. Entonces, ahí esa imagen se va a ver un poco distorsionada y más bien lo que vamos a tener que empezar a ver más de cerca es lo que llamamos el crecimiento desestacionalizado, ¿no? Que es comparando con el mes inmediatamente anterior, ¿no? Febrero contra marzo, no marzo contra abril, eso va a hacer un poquito más de sentido. Sí. En términos grandes, yo no creo que haya demasiada diferencia con marzo en el desestacionalizado, pero para algunas industrias en particular, ¿no? Mencionabas restaurantes, por ejemplo, sí podría ser para algunos la diferencia entre la vida y la muerte en el negocio o no. Sí. Así es. Sí. Muy bien, ojalá. Gracias a Diego Macera, gerente general del IPE y economista. Gracias, Diego. Buenos días. Y antes de irnos, por supuesto, vamos a recordarles que la mascarilla